Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén de maravilla y pasando un día espectacular. Yo, como siempre, rebosante de entusiasmo por compartir con ustedes. Y hoy, amigos, nos zambullimos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que resuena particularmente entre los fervientes seguidores de las series turcas y, por supuesto, en los corazones de aquellos que admiramos a dos figuras muy queridas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin, miedo al amor tras Hande Erçel, la verdad impactante revelada. Ya sé, suena jugoso y la verdad es que lo es. Vamos a desmenuzar, a analizar y a intentar comprender qué hay realmente detrás de la fachada, de la imagen pública de Kerem Bürsin después de esa relación que nos mantuvo a todos con el corazón en un puño. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este apasionante tema, quiero recordarles, si son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, los chismes más jugosos del mundo de las celebridades, y todo lo que les encante. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo. Y por supuesto, no duden en dejar sus comentarios, sus opiniones, sus teorías. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Su interacción es lo que hace que este canal sea tan especial. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel fue, sin duda, un auténtico fenómeno. Para los fans de la serie Love is in the Air, donde interpretaban a Eda y Serkan, su química en pantalla era innegable. Esa chispa, esa conexión especial, trascendió la ficción, convirtiéndose en una relación real que mantuvo a todos, literalmente, con el corazón en un puño. Era una pareja que irradiaba felicidad, que inspiraba y que, en definitiva, todos queríamos ver triunfar y ser felices para siempre. Sus fotos juntos, sus declaraciones, sus gestos, todo era material de ensueño para los románticos empedernidos. Pero como bien sabemos, el amor, a veces, es un camino lleno de curvas, y la historia de Kerem y Hande, lamentablemente, no tuvo el final feliz que muchos esperábamos. La ruptura, como suele suceder en el mundo del espectáculo, fue un auténtico bombazo. Los medios de comunicación turcos y por extensión los internacionales, se cebaron con la noticia, especulando sin cesar sobre las razones que pudieron haberlos llevado a tomar caminos separados. Rumores de terceros en discordia, supuestas diferencias en sus planes de futuro, la implacable presión mediática, las teorías fueron innumerables y, en ocasiones, totalmente infundadas. Lo cierto es que tras la separación, ambos tomaron caminos distintos, cada uno por su lado, pero las preguntas, las dudas sobre el estado emocional de Kerem Bürsin, sobre cómo había encajado esta ruptura, han persistido hasta hoy. Y aquí es donde entra en juego el epicentro de este vídeo, miedo al amor. Es posible que una experiencia amorosa, por más intensa y hermosa que haya sido, pueda generar, de alguna manera, una especie de temor, de cautela, a la hora de volver a enamorarse, de abrir el corazón de nuevo. La respuesta, amigos míos, es más compleja de lo que a simple vista parece. No es un simple sí o no. Es un laberinto de emociones, experiencias y, sobre todo, de interpretaciones personales. Para intentar desentrañar esta interrogante, primero debemos profundizar en la figura de Kerem Bürsin. Fuera de la fama, Kerem parece ser un hombre muy reservado, celoso de su intimidad. Ha mantenido, en general, un perfil relativamente bajo, a pesar de su enorme éxito, de su creciente fama a nivel internacional. No es de aquellos que airean sus sentimientos en las redes sociales, que buscan constantemente la atención mediática, ni que ofrecen entrevistas donde revelan detalles íntimos de su vida personal. Y por supuesto, esto no es ni bueno ni malo, cada quien tiene derecho a su privacidad y a elegir cómo quiere vivir su vida. Pero al mismo tiempo esta discreción, esta reserva, dificulta enormemente saber, de primera mano, cómo se siente realmente, qué piensa, qué le inquieta, qué anhela. Sin embargo, a lo largo de estos años, hemos podido recopilar algunas pistas, pequeñas migajas de información. Hemos observado su comportamiento en entrevistas, sus respuestas, a veces evasivas, cuando se le pregunta sobre el amor, sobre sus relaciones. Hemos analizado sus declaraciones, siempre prudentes, cuidadosas, sobre sus relaciones pasadas y presentes. Y por todo esto podemos intuir, podemos inferir que, tal vez, la ruptura con Hande dejó una huella profunda en él. No necesariamente un trauma, como algunos han querido vender, sino quizás una reflexión profunda sobre el amor, sobre la exposición mediática, sobre la dificultad, la complejidad, de mantener una relación en un ambiente tan competitivo y a veces tan implacable como el mundo del espectáculo. Otro factor fundamental a considerar.
Ar es la propia personalidad de Kerem. Es un hombre inteligente, sensible, con una gran capacidad de análisis. Se le ve en las entrevistas que le hemos visto como una persona reflexiva, que se toma el tiempo para pensar, para analizar las situaciones. Es probable que después de una relación tan importante, se haya tomado un tiempo para reflexionar sobre lo que sucedió, sobre lo que funcionó, sobre lo que no, sobre sus posibles errores, sobre lo que realmente espera del futuro, de una relación, de la vida. Esto, amigos, no significa necesariamente que tenga miedo al amor, sino que, quizás, sea más cauteloso a la hora de abrir su corazón de nuevo. Que haya aprendido de la experiencia, que ahora valore aspectos que antes no consideraba, que priorice ciertos valores que antes no tenían tanta importancia. En las relaciones, especialmente cuando son públicas, las expectativas juegan un papel crucial. Los fans, los medios de comunicación, la sociedad en general, crean imágenes idealizadas, expectativas sobre la pareja, y estas presiones, muchas veces invisibles, pueden afectar la dinámica de la relación. Después de una ruptura, es natural que uno se cuestione si las expectativas fueron demasiado altas, si hubo demasiada presión, si la atención mediática fue perjudicial, si se pudo haber hecho algo diferente. Y todas estas preguntas, todas estas reflexiones, requieren su tiempo y su espacio. Ahora adentrémonos en los rumores que han circulado sobre Kerem y sus relaciones sentimentales posteriores a Hande. Como suele suceder con las celebridades, se le ha vinculado con varias mujeres, a través de fotos, de encuentros casuales, de supuestas citas. Pero hasta el momento no ha habido ninguna relación oficial, duradera, confirmada por él o por sus allegados. Esto inevitablemente ha alimentado la idea de que efectivamente, Kerem podría estar experimentando cierto temor a volver a enamorarse, cierta cautela a la hora de comprometerse sentimentalmente. Sin embargo, es crucial ser cautos con los rumores, con las especulaciones, ya que es muy fácil caer en el sensacionalismo, en interpretaciones infundadas, y en distorsionar la realidad. Por otro lado, es importante tener en cuenta que la vida de una celebridad es muy diferente a la de una persona común y corriente. Las agendas son apretadas, los rodajes interminables, las oportunidades para conocer gente son limitadas, y la privacidad es un auténtico lujo. Es posible, perfectamente posible, que Kerem simplemente no haya encontrado a la persona adecuada, no porque tenga miedo al amor, sino porque aún no ha llegado esa persona que encaje con sus expectativas, con sus valores, con su ritmo de vida actual. Y por supuesto, respetar sus decisiones, su tiempo, es fundamental. Además, no podemos olvidar que cada persona procesa las rupturas de manera diferente. Algunos necesitan tiempo para sanar, para lamer sus heridas, para reconstruirse, para recuperar la confianza en sí mismos y en el amor. Otros, por el contrario, se lanzan de nuevo al mundo de las citas, intentando, de alguna manera, llenar ese vacío, o simplemente buscando una nueva conexión. Y otros quizás prefieren enfocarse en sus proyectos profesionales, en sus hobbies, en sus amigos, en su crecimiento personal. Kerem, por lo que hemos podido observar, parece ser de los que prefieren tomarse su tiempo, enfocarse en su trabajo, en sus proyectos, y quizás esperar a que el amor llegue de manera natural, sin presiones, sin prisas, cuando el momento sea el adecuado. En este punto me gustaría hacer una reflexión muy importante. La idea de que Kerem Bürsin tenga miedo al amor es, en este momento, solo una hipótesis, una especulación basada en algunos indicios, en algunas pistas, pero no hay ninguna prueba contundente e irrefutable que lo confirme. Es muy fácil crear historias y dramas, especialmente cuando se trata de personajes públicos. Es muy fácil caer en el amarillismo, en el sensacionalismo, en el morbo. Pero lo importante, lo fundamental, es no olvidar que Kerem es una persona, un ser humano, con sus sentimientos, sus miedos, sus deseos, sus anhelos, al igual que cada uno de nosotros. Y debemos respetar su privacidad, su intimidad, su derecho a vivir su vida como mejor le parezca. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Tiene Kerem Bürsin miedo al amor? La respuesta, como ya he dicho, es compleja. Es difícil saberlo con certeza, a ciencia cierta. Es posible, perfectamente posible, que la ruptura con Hande haya influido en su perspectiva sobre las relaciones sentimentales, que haya generado cierta cautela, que se esté tomando su tiempo para sanar, para reflexionar, para replantearse sus prioridades. Pero también es posible que simplemente esté enfocado en su exitosa carrera profesional, en sus proyectos, en su crecimiento personal, y que por ahora no haya encontrado a la persona adecuada para compartir su vida. Lo importante, creo yo, es respetar su privacidad, respetar su tiempo, y dejar que sea el Q.
Wien decida cuándo y cómo quiere compartir su vida amorosa, sin presiones, sin especulaciones, sin juicios. Lo que sí podemos afirmar con total seguridad es que Kerem Bürsin es un hombre talentoso, carismático, con un innegable atractivo, y que ha sabido construir una sólida y respetada carrera profesional. Es un actor respetado y admirado, no solo en Turquía, sino también a nivel internacional, y su éxito, el que está cosechando, es totalmente merecido. Es una persona, por lo que hemos podido ver, comprometida con su trabajo, con sus proyectos, con sus ideales. Y sobre todo, es una persona con derecho a vivir su vida privada como mejor le plazca, sin que nadie le dicte cómo ni cuándo debe hacerlo. Amigos, espero que este vídeo les haya gustado y les haya ayudado a reflexionar sobre este tema que tanto nos intriga. Recuerden que todo esto son especulaciones, interpretaciones, y que la verdad absoluta, solo la sabe Kerem Bürsin. Y en última instancia, eso es lo que importa, su verdad, su felicidad, su bienestar. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de Kerem, en sus posibles miedos, en sus anhelos. Espero haberles brindado una perspectiva interesante, un análisis reflexivo, y que hayan podido formar su propia opinión sobre el tema. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Espero que les haya parecido interesante, entretenido y que les haya hecho pensar. Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem Bürsin tiene miedo al amor? ¿O simplemente está enfocado en otras cosas, en su trabajo, en su crecimiento personal? Déjenme sus teorías, sus comentarios, sus preguntas. Me encanta leerlos. Me encanta interactuar con ustedes. Y por favor, no olviden darle un like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo nuevo. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la vida es un constante aprendizaje, un viaje lleno de sorpresas, y el amor, al final, siempre encuentra el camino.